que nos da la fuerza, nos da la fortaleza, y en sus manos nos debemos de poner siempre, hermanos, confiando en Él en todo momento, pero también ser obedientes, hermanos, a su palabra, ¿verdad? Porque eso es lo que le agrada a nuestro Dios, la obediencia. Más que el sacrificio, hermanos, la obediencia a su palabra. Y así como estamos de pie, hermanos, oren por un servidor, que el Señor, por medio de su bendito Espíritu, use estos labios, esta boca, esta lengua, para glorificar su nombre y compartir este mensaje, que yo sé que es para alguien que está aquí, que está allá afuera, escuchándonos, viéndonos por las redes sociales. En el nombre de Jesús, Padre, en tus manos me encomiendo, Padre eterno, esta tarde, que tú uses estos labios, esta boca, esta lengua, Padre eterno, que por tu bendito Espíritu me has dado la oportunidad el día de hoy para hablar a tu pueblo, para hablar a tu iglesia, Padre, que tu palabra, Padre eterno, es vida, y que tu palabra perdurará más allá del cielo y de la tierra, Padre. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará, mi Dios. Y cuando tu palabra sale de tu boca, mi Rey, se cumplirá. Así sea, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra. Te damos palmas de mano, aplaudimos tu santo nombre y nos encomendamos en ti, Padre, en esta tarde, mi Rey. Hermanos, así como estamos de pie, ¿quién trajo su espada? Gloria a Dios. Vamos a sacar la espada, que es la palabra del Señor, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 14 al 17. El libro de Santiago, capítulo 4, versículos 14 al 17. Y cuando lo tengan, hermanos, un fuerte amén. Amén, gloria a Dios. Y en reverencia a la palabra del Señor, la leemos así, en el nombre de Jesús. Me voy a brincar a la parte que empieza, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gloria a Dios, hermanos. Podemos tomar nuestro asiento dándole una gloria a Dios. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios fue escrita para guiarnos, para que la obedezcamos, no en partes y no nomás lo que nos convenga a nosotros, sino toda su palabra. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, nos ayuda, nos exhorta, nos instruye, es palabra de vida. El Señor nos manda, hermanos, es un mandamiento a obedecerla en su totalidad. La obediencia a la palabra de Dios es obediencia a Dios, hermanos. Él es nuestra autoridad suprema. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. El Señor no nos manda a oír solamente su palabra, a escucharla nada más, no, sino que la obedezcamos, hermanos, y que la pongamos por práctica en nuestras vidas. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, dice el Señor, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si nosotros pensamos, hermanos, que nosotros nomás podemos venir a escuchar palabra
y no ponerla de práctica en nuestras vidas, no obedecerla, y no nomás en parte, sino completa en su totalidad, nos estamos engañando nosotros mismos, hermanos. La obediencia a Dios viene con promesas, mi hermano. Promesas de parte de Dios, aquellos que obedecen su palabra. Y una de esas promesas, hermano, de tantas promesas que hay en este bendito libro, hermanos, que Dios nos da a nosotros, sus hijos, que obedecemos su palabra. Una de ellas se encuentra, o varias de ellas se encuentran en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, hermanos. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. Y en el capítulo 9, mis hermanos, dice la palabra del Señor, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Son bendiciones, hermanos, que el Señor promete a aquellos que obedecen su palabra. Aquí no dice, te confirmará Jehová si obedeces la palabra a medias. Aquí no dice, Jehová te bendecirá si obedeces su palabra cuando te convenga. Aquí dice el Señor que debemos de obedecer su palabra en totalidad, hermanos. El capítulo 13 también dice así, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Y no sé ustedes, pero yo quiero esas promesas para mi vida. Yo quiero recibir de esas promesas de parte de Dios para mí. ¿Quién aquí las quiere recibir también, hermanos? De esas promesas que Dios nos da si nosotros obedecemos su palabra. Miren lo que dice también en el Deuteronomio 28, versículo 15, para los hijos de desobediencia, hermanos. Perdón, de desobediencia. Porque para ellos también hay una promesa, hermanos, si no obedecen la palabra de Dios. Dice, pero acontecerá si no oyeres la palabra, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Una de ellas es en el versículo 19, hermanos, que dice así, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y otra promesa de Dios a los desobedientes es, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto tu mano hiciere, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. El 27, hermanos, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Consecuencias de la desobediencia. Consecuencias de la desobediencia a la palabra del Señor, hermanos. Estas son unas de muchas promesas que Dios tiene para los hijos de desobediencia. Y si no se arrepienten, hermanos, si no nos arrepentimos de ser desobedientes a su palabra, ciertamente nos alcanzarán. Hay muchos que dicen, yo amo a mi Padre. Amén. Gloria a Dios. Se gozan,
alzan sus manos al cielo y dicen, Padre, yo te amo. Se gozan en las alabanzas, le danzan al Señor y hasta sienten la presencia de Dios. Pero a ese Padre que ellos dicen amar, que ellos glorifican, lo deshonran. Y son hijos de Dios, hermano, cristianos, y muchos de ellos son bautizados. Pero su palabra la obedecen a medias o en parte, o simplemente no la obedecen. Son cristianos de etiqueta nada más, hermanos. Son cristianos que hacen su voluntad, nada más, y no la de su Padre, a los cuales ellos dicen amar. Viven sus vidas como ellos quieren. Dicen, es que yo pienso que, es que yo creo que. No, hermanos, no es así. No es como nosotros pensamos, no es como nosotros queramos, sino que es como la palabra nos dice que tenemos que vivir. Gloria a Dios. Son rebeldes. Así los ve el Señor, hermanos, como rebeldes. Hijos de desobediencia. La desobediencia, hermanos, es muy grave ante los ojos de Dios. Es rebeldía contra Dios. Y el Señor no la pasará por alto. Ciertamente el Señor juzgará al desobediente y al rebelde. Y en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice la palabra, porque la rebelión es como pecado de adivinación, o sea, hechicería. Lo diré otra vez, porque la rebelión es como pecado de adivinación, o sea, hechicería. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. En otras palabras, hermanos, Dios ve a los rebeldes como hechiceros y a los desobedientes como idólatras. Y tales no heredarán el reino de Dios. Eso dice la palabra del Señor, que tales que practican la rebelión, la desobediencia, no entrarán al reino de los cielos. Hermano, dura palabra es. Claro que sí. La palabra de Dios es dura, pero no viene de mí, hermanos. Esta palabra viene de Dios. Viene de parte de Dios, el creador del cielo y de la tierra, el gran yo soy, el todopoderoso. Gloria a Dios, mis hermanos. Seamos obedientes, hermanos, a la palabra del Señor. Y sí, la palabra del Señor es dura y no muchos la resisten, hermanos. Si no fuera así, todos estaríamos conformes, estaríamos tranquilos en desobediencia, en nuestros pecados. Todos estaríamos tibios, hermanos, en las cosas de Dios. No seríamos obedientes a su palabra si no hubiera consecuencias por la desobediencia. Cada uno de nosotros, hermanos, que nos decimos ser cristianos, que nos decimos ser hijos de Dios, debemos, y es un mandato del Señor, que lo obedezcamos en todo. Obedezcamos su ley, sus mandamientos. En el libro de Apocalipsis, versículo 3, capítulo 16, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Y esa es una promesa del Señor. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todos estaríamos viviendo, hermanos, si no fuera por esa advertencia del Señor, una vida cristiana light. Hay que examinarnos, hermanos, cada uno de nosotros, cada día, y preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿En qué te estoy fallando? Dame la fuerza y dame la fortaleza para obedecer tu palabra. Hay muchos que han preferido, hermanos, irse de la iglesia de Dios antes que obedecer su palabra. Prefirieron irse al mundo, a sus placeres, porque se les hizo más fácil irse que obedecer al Dios que ellos un día conocieron, hermanos. Y muchos dicen, oh, es que el pastor es duro. No, es que el pastor no conoce mi vida. No, es que yo siempre he sido así. Eso de la santidad, pues es que Dios ve el corazón. Acuérdense, hermanos, hermanas, que nosotros servimos a un Dios santo que demanda santidad interna y externa en todo momento. No nomás los domingos cuando nos congregamos aquí, en todo lugar, no nomás en el templo, sino allá afuera también. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros proyectamos una imagen allá afuera. Y aquel que nos ve sabe que hay algo dentro de nosotros. Por nuestra forma de comportarnos, por nuestra forma de vestirnos y por la forma que conducimos nuestras vidas. Ellos lo ven, hermanos. ¿Qué es lo que están viendo de nosotros? Están viendo el Espíritu Santo morando en este templo, que no está hecho de paredes ni manos de hombres, sino que está hecho por la gracia de Dios. Que nosotros vamos allá afuera a predicar el Evangelio y nosotros proyectamos esa santidad que el Señor demanda de cada uno de nosotros en todo momento, hermanos. Claro que el Señor ve el corazón, sí lo ve. Ve la rebeldía que hay en el corazón. Ve la desobediencia que hay en el corazón. Ve la falta de compromiso hacia Él en el corazón de sus hijos. Ve la falta de perdón. Ve la altivez. Ve el orgullo. Ve la envidia. Todo lo ve el Señor. A Él no lo podemos engañar. Quizás podemos tratar de engañar a nuestro pastor. Quizás podremos tratar de engañar a un hermano, una hermana en la iglesia. Pero al Señor nadie lo engaña. Porque su palabra dice que el Señor no puede ser burlado. No puede ser burlado, hermanos. Él conoce nuestros corazones. Eso es lo que ve el Señor, hermanos, en los hijos de desobediencia, la falta de compromiso hacia Él. Una vez, hermanos, una hermana se me acercó y me dijo, hermano, es que yo estoy esperando que Dios me hable a mí. Me he puesto en ayuno. Le estoy pidiendo a mi Padre que me hable, que me confirme, que me dé el sentir. Estoy orando. Sí, hermanos, el Señor habla. Nos habla todos los días. Y yo le dije a esta hermana, hermana,
El Señor ya le habló. El Señor ya habló. No una vez, varias veces. Y Él sigue hablando. Simplemente nosotros hemos decidido endurecer nuestro corazón y no escuchar su palabra. Endurecemos nuestro corazón, hermanos, y no queremos escuchar la palabra de Dios, porque a veces nos incomoda, porque a veces no nos conviene, porque a veces no estamos de acuerdo con la palabra del Señor. Y nosotros nos decimos ser hijos de Dios, pero el Señor nos ve como hijos de desobediencia. Y Él no lo pasará por alto. Nosotros queremos vivir conforme a como nosotros queramos o como nosotros pensemos. Hemos decidido ser desobedientes a su palabra. El Señor nos habla todos los días, hermanos, por medio de su bendita palabra. Por eso el Señor nos dejó esta palabra bendita para guiarnos cada día de nuestra vida. Y no nomás para escucharla, sino para ponerla en práctica en nuestra vida, para honrar al Dios que nos salvó, para honrar al Dios que murió en esa cruz del Calvario, que derramó su sangre por mí y derramó su sangre por ti. Acordémonos cada vez que nosotros desobedecemos la palabra de Dios, ese gran sacrificio que Él hizo en ese palo, cómo Él sufrió por mí, cómo Él sufrió por ti. Acordémonos cuando nosotros decidimos desobedecerlo. Cuando nosotros nos congregamos, hermanos, aquí cada domingo y se predica la palabra de Dios, Él nos habla. Y yo le dije a esta hermana, cuando nuestro pastor se para aquí detrás de este púlpito a predicar, es palabra escrita en este bendito libro, es palabra inspirada por el Espíritu Santo, es palabra de Dios, es palabra viva, respaldada por el poder de Dios, es palabra que nos habla, es palabra que nos instruye, es palabra que nos exhorta, es palabra que nos anima, hermanos. Es poder de Dios, no es poder de hombre, es poder de Dios para destruir toda acechanza del diablo. Que el Señor lo reprenda, para derribar todo argumento, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es Dios, hermanos, por medio de su siervo, nuestro pastor, que nos habla cada vez que se para atrás de este púlpito. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Yo te pregunto, hermano, yo pregunto a aquel que me está viendo por las redes sociales, ¿quieres vivir? Hermano, hermana, ¿quieres vivir? Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Porque la desobediencia es rebelión contra Dios. En el libro de Juan 14, versículo 15 dice así: si me amáis, ¿cuántos aquí aman a Dios? ¿Cuántos aquí dicen amar a Dios? El Señor les dice y nos dice: guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aquí quieren guardar esos mandamientos? Yo quiero guardar esos mandamientos, hermanos, porque yo sí amo a mi Padre y yo me esfuerzo a obedecer su palabra. Yo no soy perfecto, nadie aquí es perfecto, pero hay que animarnos, hay que exhortarnos los unos a los otros en amor para obedecer al Señor.
Guardad pues mis mandamientos y obedeced la palabra, dice el Señor. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su sonrisa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4, versículos 7 al 10. Humillarnos al Señor, hermanos, es obediencia al Señor. Es obediencia a su palabra. Es obediencia a sus mandatos, a su ley. Y eso es lo que le agrada al Señor. La humillación, a humillarnos ante sus pies. Y Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Lo diré otra vez. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. No seamos orgullosos, hermanos, que es rebeldía y desobediencia. Seamos más bien humildes, que es obediencia al Señor. Hay aquellos hermanos que un día confesaron el nombre del Señor para salvación. Aquellos que lo amaron con todo su corazón. Aquellos que vinieron a Él enfermos. Aquellos que vinieron a Él destrozados. Aquellos que el Señor llamó. Aquellos que el Señor sanó. Aquellos que el Señor restauró. Que gozaron de las bendiciones de Dios. Pero no se entregaron totalmente a Dios. No obedecieron totalmente la palabra de Dios. Y cuando vino la prueba, vinieron las luchas, vinieron las batallas a sus vidas. Hermanos, decidieron huir, decidieron de irse, porque nunca se sometieron a la palabra de Dios. Eran de esos que decían, bueno, pues yo pienso que, no sé, ¿será? ¿A poco? Pues yo creo que tanto así. Eran de esos que decían eso porque en su corazón no confiaron en el Señor, no creyeron en su palabra y por eso hoy no están entre nosotros. Hijos de desobediencia, así los ve el Señor. Y lo bueno que aquí no hay de esos, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Esforcémonos cada día a agradar a nuestro Padre, a obedecer su palabra y no nomás a oír su palabra. No vengamos aquí cada domingo, hermanos, y irnos igual como llegamos. Atesoremos el sacrificio que el Señor hizo en esa cruz por ti y por mí. Seamos agradecidos, seamos obedientes. Démosle a la palabra del Señor la seriedad que se merece, la reverencia que se merece.
Y la desobediencia que tuvo, hermanos, consecuencias profundas para toda la humanidad hasta el día de hoy, la podemos encontrar en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, le dio un mandato, le dijo, no lo hagas. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Una advertencia por la desobediencia. Porque el día que de él comieres, de ciertamente morirás. Consecuencias por la desobediencia, hermanos. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Desobedecieron su palabra. ¿Y qué pasó? Nosotros sabemos qué pasó. Y por esa desobediencia, hermanos, entró el pecado al mundo. Entró la maldición a la tierra, las enfermedades, guerra y muerte. Desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios. Porque la paga del pecado es muerte, dice en el libro de Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Ciertamente ellos murieron, hermanos. Hay muchos hoy en día, hermano, hermana, que quieren hacer su voluntad. Quieren hacer las cosas a su modo. Quieren hacer las cosas a su tiempo. Y no esperan en el Señor. Ya no quieren hacer la voluntad del Señor. Quieren hacer su propia voluntad. Ya se cansaron de esperar en el Señor. Es que ya oré, dicen, y sigo orando. Ya ayuné y sigo ayunando y nada. Quizás el Señor no me escucha. Quizás el Señor no me oye. Quizás el Señor se fue de vacaciones porque yo no veo cambio. Yo no veo cambio en mi situación. Yo no veo cambio en mi vida. Yo no veo el cambio en mí, que dice su palabra, que Él hace en mí. Ya no puedo esperar más, dicen. Se desesperan y hacen cosas fuera de la voluntad de Dios. Hacen cosas a su propio modo, en su propio tiempo. Pura desobediencia, pura rebeldía. Así los ve Dios. Hermanos, este es un llamado a aquellos que un día conocieron del Señor, que conocen la palabra, pero decidieron irse de entre nosotros. Este es un llamado a los jóvenes que desobedecen a sus padres, que se rebelan en contra de la autoridad de sus padres. Sepan esto, no se rebelan y desobedecen a sus padres nada más, sino también desobedecen a Dios. Este es un llamado a los que están viviendo en unión libre, tienen su pareja,
y no están casados y conocen la palabra de Dios y saben de las consecuencias de su pecado, de su rebeldía, de su desobediencia, pero simplemente la ignoran. Están en desobediencia. Están en desobediencia a Dios. Este es un llamado también a aquellos que conocen la palabra de Dios y siguen practicando el pecado y no se arrepienten. Están en desobediencia a Dios y a su palabra. Este es un llamado a todos aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Es desobediencia al Señor. Todo el que desobedece la ley de Dios peca. Y la paga del pecado es muerte. Ante los ojos de Dios vale más el obedecer que cualquier sacrificio. Vale más obedecer que cualquier sacrificio. En Primera de Samuel vemos esto, hermanos. Capítulo 15, versículo 22. El profeta Samuel le dice a Saúl, cuando Saúl desobedeció a Dios y hizo las cosas a su modo, ¿qué agrada más al Señor?, le preguntó. ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que hagamos sacrificios o que obedezcamos su palabra? Y en ese momento el Señor desechó a Saúl como rey de Israel y se apartó de él. La desobediencia es enemistad con Dios, es rebeldía a Dios. No esperemos, hermanos, a que un día el Señor, por nuestra desobediencia, nos deseche y se aparte de nosotros. Y yo te pregunto a ti, hermano, hermana, hoy, ¿vale la pena? ¿Vale la pena ser desobedientes a la palabra de Dios? ¿Vale la pena echar por menos la palabra de Dios y no cumplirla? ¿Vale la pena cumplirla en la mitad? ¿En partes? ¿Lo que me convenga? ¿Lo que yo pienso? ¿Lo que yo siento? ¿Vale la pena, hermanos, desobedecer a Dios, a su palabra, vivir en desobediencia? ¿En verdad valdrá la pena perder la salvación por nuestra rebeldía? Preguntémonos, hermanos, esto a nosotros mismos. Examinémonos nosotros mismos cada día en nuestro caminar con el Señor. ¿Nos mantendremos, hermanos, de pie mucho tiempo en desobediencia a Dios? Claro que no. ¿Seguiremos viviendo, hermanos, una vida cristiana en desobediencia a Dios sin ser juzgados? Claro que no. ¿Hay alguien que ha estado en desobediencia a Dios, hermanos, sin consecuencias? Claro que no.
La desobediencia no será tolerada por el Señor. Ciertamente el Señor no la pasará por alto, porque Dios es santo y demanda santidad y demanda obediencia en totalidad a su palabra, porque ciertamente la tierra y los cielos pasarán, pero su palabra perdurará, su palabra jamás pasará. Le damos la gloria a Dios, hermanos. Y le damos la honra a nuestro Padre. Él juzgará a todos los desobedientes y a todos los rebeldes. En verdad, hermanos, queremos seguir haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. Todavía no queremos, hermanos, rendirnos por completo a Dios. Todavía queremos venir al templo del Señor y sentarnos irreverentes a su palabra. Todavía queremos venir aquí y alzar las manos a Dios, a glorificar su nombre, pero al mismo tiempo ir allá al mundo y alzar las manos y bailarle al diablo. Todavía queremos ser cristianos part-time y ser hijos del mundo full-time, tiempo completo. Queremos seguir siendo y viviendo como hijos de desobediencia. Yo sé que este mensaje, hermanos, es para alguien aquí y también para alguien que nos está viendo a través de las redes sociales. Porque yo estaba orando al Señor, le estaba pidiendo, Dios, dame palabra para tu pueblo, dame palabra para tus hijos, dame palabra para tu iglesia, para mí, porque esto es para mí también, hermanos. Pasaron varios días y nada, y se acercaba el momento de que me tocaba compartir la palabra. Y de repente vino a mí, hijos de desobediencia, con un dolor en su voz, que dice que con sus labios lo alaban, pero sus corazones están más lejos de Él. No es una prédica larga, hermanos, pero es palabra del Señor. Estemos atentos a la palabra de Dios, no nomás escuchándola, sino también obedeciéndola, porque sabemos el destino de todo aquel que desobedece la palabra de Dios. Están en pecado, y no sea que la muerte los sorprenda y se vayan en desobediencia a la palabra de Dios. Están muy callados, hermanos. La palabra de Dios dice que también, mientras hay vida, hay esperanza. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. La desobediencia ciertamente, hermanos, trae consecuencias. Aquí hay un altar. Aquí está el trono de la gracia. Porque nosotros servimos a un Dios que perdona. Nosotros servimos a un Dios de amor, que no quiere que nadie se pierda,
es que se arrepientan de sus ofensas, de sus pecados, de su rebeldía. Porque Él es pronto para perdonarnos, tardo a la ira, pronto al perdón, a la gracia. Aquí hay un altar, hermanos. Vengan, pongámonos a cuentas con Dios.